No. Ok, ahora sí, grabando. Bueno, de verdad que es un gusto tenerlos con nosotros. Es importante que los jóvenes integrantes del Movimiento Cívico Nacional pues participen en este tipo de conversatorios, más para conocer sobre lo que está realmente pasando en Venezuela y sobre la importancia de que ellos conozcan el contexto de lo que se vive en Venezuela, y para nosotros es un gusto. Y para dar inicio de este conversatorio, pues vamos a tener la bienvenida por parte de Krista Walters, nuestra presidenta ejecutiva del MCN, para que nos dé sus palabras. Perfecto, pues gracias a todos los que se han conectado y enormes gracias a José Alberto y también a Alejandra por poder compartir con nosotros este espacio donde creo que parece que estamos bastante lejos, Guatemala, Venezuela, pero es solo cuestión de kilómetros porque estamos extremadamente cerca cuando se trata entonces de defender la libertad y defender los derechos de cada uno de nosotros que somos ciudadanos, tanto guatemaltecos como venezolanos, y que creo que desde acá nosotros hemos visto muy de cerca todo lo que ha ocurrido desde hace ya muchísimos años, lo que ocurrió hace 2 semanas y le seguimos bastante de cerca la pista porque sentimos que es una lucha de todos, la lucha por la libertad. Entonces, agradecerles por haberse sumado a este espacio y que podamos conocer un poco más a profundidad de dos personas que saben muchísimo, que son expertos en sus temas, que nos lo pueden explicar de una muy buena manera y que creo que para todos los jóvenes del MCN y para las personas que lo vayan a ver más adelante va a ser muy enriquecedor. Así que una enorme bienvenida y quedamos entonces listos para el conversatorio. Gracias, Krista. Gracias. Buenísimo, muchas gracias, Krista, por esas palabras. Y ahora sí, pues les voy a realizar la presentación de nuestros dos invitados de lujo que tenemos aquí en este conversatorio. Primero tenemos a Alejandra Martínez. Ella es directora de estudios latinoamericanos en la Fundación Libertad y Desarrollo. Y también nos acompaña José Alberto León, quien es consultor estratégico y coautor de varios libros, y tiene diversa experiencia, bastante experiencia en tanques de pensamiento, y siempre como abarcando estos temas como de políticas públicas, relaciones internacionales y sobre el tema de la gobernanza mundial. Así que bienvenidos a José Alberto y a Alejandra Martínez. Ellos serán hoy nuestros invitados especiales. Y ahora sí, pues les doy la bienvenida a todas las personas que están conectadas a este espacio donde nos reunimos para reflexionar, para analizar y sobre todo también para debatir esta compleja situación que atraviesan en Venezuela. Y estamos aquí no solo para intercambiar estas ideas, sino para entender profundamente esos retos y los desafíos que enfrenta esta nación, así como las esperanzas y las oportunidades que tienen en este momento los venezolanos. Y pues, pues arrancamos con el conversatorio. Vamos a iniciar con una serie de preguntas dirigidas a cada uno de ustedes, y vamos a iniciar con Alejandra para que nos dé un poco del contexto de qué fue lo que pasó el 28 de julio y por qué era una de las elecciones más esperadas en tantos años en Venezuela. Gracias, Pablo. Bueno, básicamente las elecciones de este 28 de julio que pasaron fueron bastante esperadas por todos los venezolanos por la simple y llana razón de que en los últimos meses, sobre todo desde principios del año pasado, comenzaron a surgir en ciertos estudios de opinión, empezó a aparecer una brecha muy importante en la población, que básicamente una brecha
de pedir un cambio, ¿no? En el país. Estos estudios comenzaron a arrojar que en su momento, en más o menos el 80% de las personas querían o veían favorable un cambio político. El problema era que si bien coyunturalmente ha sido una lucha, recordemos, de 25 años, coyunturalmente empezó a haber una brecha ya medible, o sea, una diferencia tan abrumadora del 80% de los venezolanos queriendo un cambio político, no había forma de poder articular ese descontento en una opción política. O sea, te estoy hablando a inicios de 2023, parecía que no había nadie dentro de la oposición que pudiera capitalizar ese deseo de cambio que estaba manifestando la población. Y aparece también a inicios de 2023 María Corina Machado, que tampoco fue que apareció de la nada. Eh, Ella es una activista que tiene una dilatada carrera política a lo largo de Venezuela, a lo largo de la historia de los últimos 25 años en Venezuela, pero lo interesante es que María Corina empieza a despuntar en las encuestas y logra acumular una opinión favorable que luego se iba a traducir en una intención de voto de más del 70%. Entonces, todos los venezolanos veíamos que el 28 de julio, por estas, digamos, estas condiciones que no se habían dado antes en otras coyunturas electorales, veíamos y nos ilusionamos mucho y no hay que perder esa ilusión porque, digamos, los resultados están allí, están a la vista del mundo, de que ese deseo de cambio por el que hemos esperado 25 años finalmente se materializara y María Corina Machado lo lograra materializar. Buenísimo, muchas gracias Alejandra. Creo que es una buena manera de contextualizarnos a todos los jóvenes de qué es lo que lo que pasó, porque era tan importante, tan relevante, cómo llegamos hasta el 28 de julio. Y, y quisiera hablar con José Alberto sobre lo que pasó 2 semanas después. ¿Qué sentimientos has percibido o días después de las elecciones? ¿Qué sentimientos ciudadanos se perciben eh, tanto dentro y fuera del país, ¿verdad? Como que hemos visto mucha conmoción en redes sociales, como que han habido muchas campañas de información, también de unidad latinoamericana y alrededor del mundo, mucho apoyo hacia Venezuela. Se ha vuelto un tema viral del que todos estamos hablando y del que todos sentimos empatía, pero ¿cuáles son esos sentimientos que hay en la ciudadanía? Bueno, primero y antes que nada, muchas gracias Pablo por tu pregunta y especialmente al Movimiento Cívico Nacional por poder presentar esta oportunidad para conversar de un tema tan importante como es el de Venezuela y evidentemente en el contexto en el que hoy se nos presenta, ¿no? En lo que tenemos que andar con los embates de una tiranía que probablemente no haya tenido precedentes dentro de la región. Asimismo, bueno, Rocío, Crista también por colaborar y contribuir en la invitación y por supuesto compartir con Alejandra, que además ha sido un gusto poder conocerle. Y bueno, por supuesto, rescatando el punto de la pregunta, ¿qué es lo que ha sucedido durante estas 2 semanas o cómo se puede describir esto para nosotros los venezolanos, tanto aquellos que se encuentran dentro de Venezuela como aquellos que formamos parte de la diáspora, en este caso tanto Alejandra como yo? Bueno, la verdad es que describirlo en uno o dos sentimientos probablemente sería algo muy corto, ¿no? Yo diría que es una amalgama de sentimientos donde uno revive muchas cosas, ¿no? Indistintamente del nivel de conocimiento, de desarrollo o entendimiento que tú puedas tener del proceso que estamos atravesando, cada uno ha tenido una suerte de luto a lo largo de estos 25 años para poder entender lo que sucede o por qué sucede o por qué no termina de ocurrir algo distinto a lo que sucede. Entonces, esta suerte de viaje por el que atravesamos todos los venezolanos
es algo que solamente lo podemos comprender unos con otros, ¿no? Las mismas conversaciones que hemos tenido al principio entre Alejandra y yo, donde pudimos conversar cosas que eran propias de coincidencias en nuestro quehacer cotidiano y que están vinculadas a nuestra vida, que de no haber sido alterada por el chavismo, tal vez hubiésemos compartido en el plano intelectual, quizás en el plano de la misma universidad. Fíjate que estudiamos en la misma universidad, tenemos la misma alma mater. Entonces, ese sentimiento es compartido por el resto de las personas, ¿no? Sobre el que pudo ser, ¿no? Y bueno, como no se puede ver el que pudo ser, termina floreciendo muchos sentimientos, bueno, de indignación, de remordimientos tal vez, porque muchos han tenido que salir precisamente a razón de esto y eso muchos se representan y traducen en millones de personas. Y también un poco con el de la impotencia, no solo indignación, sino impotencia. ¿Por qué impotencia? Tú miras, bueno, porque probablemente el 90, yo creo que hasta el 95% de las personas que somos parte de esa diáspora no pudimos formar parte del proceso de la elección. O sea, participar de esta elección era algo, además de cuesta arriba, prácticamente imposible. Primero porque te pedían unos documentos que ya de por sí, encontrándote fuera de Venezuela, es bastante difícil de poder renovar, no solamente el pasaporte, cuyo documento sirve para poder viajar y es el más costoso de toda Sudamérica, teniendo $200 aproximadamente de costo, no solamente por el pasaporte per se, sino por los gastos consulares, sino que además necesitabas una cédula de identidad. Entonces tú para poder pedir una cédula de identidad, que es lo único que tú necesitas para poder votar, en el caso de Venezuela, cuando tú vas a votar, tú votas con una cédula de identidad sin importar que esté o no esté vencida. En este caso no sucede así. A ti te pedían una serie de requisitos, además de estar registrado, para poder presentarte. Finalmente, con todos estos obstáculos, terminas teniendo el obstáculo principal o el más evidente a los ojos de todo el mundo, que de último minuto o un día antes resulta ser que te cambiaron el domicilio electoral y no te avisaron y fuiste a votar y desgraciadamente resulta ser que no pudiste ejercer tu derecho legítimo al voto. Entonces, la indignación, la impotencia de no poder hacer nada por los que están allá es bastante grande. O sea, yo puedo comentar que dentro de nuestros grupos muchos hemos querido colaborar de alguna forma y por supuesto existe otro sentimiento que es la desesperación. Entonces tienes desesperación, indignación, impotencia, esperanza, de repente miedo inclusive, porque por supuesto, como todos, nuestra red de apoyo que está constituido entre familia y amigos, probablemente tenemos un porcentaje que todavía se encuentra en Venezuela y que se encuentra en riesgo vital. O sea, yo tengo amigas y amigos, especialmente en este, el más evidente, el de María Oropesa. Yo trabajé mucho tiempo en el partido de 20 Venezuela, junto a mi mejor amigo, que por cierto se encuentra acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo tenía 7 años sin poder encontrarme con él y él tiene 3 meses viviendo acá a razón precisamente de esta persecución. Y María Lópeza, por ejemplo, compartió mucho tiempo espacios con nosotros y la verdad es que es una desgracia, ¿no? Enterarte que una persona que ha sido cercana, no solo filosófica, ideológicamente o políticamente, sino que tu propia concepción de entender que es una persona que es de carne y hueso y que pudiera ser tú, es algo que te llena de miedo absolutamente, ¿no? O sea, la intimidación existe a través de muchos canales del régimen, ¿no? O sea, esto de que las fuerzas de orden tienen un Instagram donde te suben videos editados de las detenciones como la de María Oropesa y te colocan canciones como la de Freddy Krueger, 1, 2, viene por ti, 3, 4, toca la puerta y resulta ser que es una chica que no ha cometido ningún delito más que querer una Venezuela distinta como lo quiere Alejandra, como lo quiero yo, como lo quiere Rocío seguramente, como lo quiere Crista o como lo quiere Pablo, porque la verdad es que esto es un sentimiento que ya se extiende no solamente a los venezolanos, sino a todo el mundo y la comunidad internacional está respondiendo de esa manera. Existen temores, por supuesto, los vamos a desarrollar y disertaremos sobre la base de eso porque hay muchas cosas que se mueven en torno a esto, ¿no? O sea, Venezuela está geográficamente en todo el centro, básicamente, del mundo, donde geopolíticamente hay muchas cosas que convergen, pero además
no solamente convergen intereses geopolíticos, sino que convergen eh, distintas directrices o lineamientos propios de las potencias mundiales, tales como Rusia, China, Estados Unidos, Irán también, con la participación de Hezbollah en Sudamérica. O sea, es un tema bastante complejo, pero lo que te puedo decir o tratar de esbozar con respecto a lo que hemos vivido nosotros los venezolanos en estas últimas 2 semanas es sin duda alguna una amalgama de sentimientos que podría incluso calificarse de inefable. No obstante, bueno, nosotros desde cada uno en nuestra trinchera vamos a tratar de transmitir no solamente la causa por la libertad y la democracia en Venezuela, sino, desde luego, y más importante aún, las ideas de la libertad para que finalmente puedan tocar no solamente las mentes de las personas, sino los corazones de muchos. Justamente, José Alberto, lo que decías es impresionante cómo esta situación genera un abanico de sentimientos en la ciudadanía, desde miedo, esperanza, impotencia, el tema de valorar el ser parte de un proceso electoral, ¿verdad? Lo que decías, como cuántos venezolanos se quedaron con las ganas de poder ser parte de un proceso electoral y es algo que probablemente acá en Guatemala no nos sucede, ¿verdad? Como que no lo tenemos como muy claro de decir, bueno, un proceso electoral más, como que no, quizás no hemos estado en esa situación y no le ponemos tanto valor, pero el pensar no puedo ser parte de un proceso electoral, de poder decidir por mi país y decidir qué rumbo va a tomar Venezuela definitivamente impacta, ¿verdad? Y en redes sociales ahora con todo este tema ha sido importantísimo, ¿verdad? El tema de la comunicación, la forma de informar, también cómo generan esa empatía a nivel internacional y el apoyo y los pronunciamientos que se han ido realizando. Y además, también hay otros actores que son importantes en este tema. Están los actores ciudadanos, pero también están las fuerzas políticas y es precisamente la siguiente pregunta hacia Alejandra que va dirigida exactamente a esto, de cómo ha sido la reacción, así como los ciudadanos tienen sus reacciones y sus sentimientos, qué reacción ha tenido la fuerza política, tanto el oficialismo como la oposición en Venezuela tras los resultados que obtuvieron. Y también quisiera agregarle otra pregunta a esta, que es justamente, ¿qué implicaciones tienen estas reacciones para la gobernabilidad de Venezuela? Mira, yo voy a decir algo que es una frase que le robé a María Corina Machado, pero digamos, me identifico mucho con ella, y es que el 28 de julio los venezolanos hicimos algo tan impensable. O sea, porque yo creo que muchas veces nosotros como venezolanos no dimensionamos, bueno, y lo digo yo metiéndome, ¿no? Porque aunque yo no pude votar, o sea, comparto la cédula venezolana con varios millones de mis compatriotas, entonces hablo, hablo en la primera persona del plural, ¿no? Lo que hicimos los venezolanos el 28 de julio fue tan impensable, o sea, es que fue una gesta tan, tan enorme que yo creo que no nos hemos sentado detenidamente a comprender exactamente lo que hicimos. Claro, porque más puede la desesperanza, la resignación, etcétera, que es precisamente lo que el régimen venezolano quiere que sintamos, ¿no? Para que no veamos esa grandeza, esa épica, esa epopeya tan grande que logramos. Y es que logramos salir en masa 600.000 personas para que los guatemaltecos lo tengan más claro. Lo que aquí en Guatemala son los fiscales de los partidos, en Venezuela son los testigos de mesa, o sea, básicamente cumplen la misma función. En Venezuela se le llama testigo de mesa. Y en estas elecciones, la propia sociedad civil organizada se inscribió en los comanditos que organizó María Corina, etcétera, y 600.000 personas se inscribieron como testigos de mesa y estuvieron presentes en
casi el 70 y pico por ciento de las mesas en Venezuela, creo que más. Eh, y al momento del cierre de las mesas de votación, recogieron las actas de la mesa. Y algunos con casos muy dramáticos. Salió un reportaje, creo que es en el Wall Street Journal, de cómo muchos testigos en centros de votación, digamos, donde había una mayoría del oficialismo y estaba en juego su vida, las cosas que hicieron para poder salvaguardar las actas y llevarlas al comando para que las pudiéramos tener escaneadas. Eso, que no es menor, hizo que prácticamente a las pocas horas de que se dieran los falsos resultados y el mundo supiera que la dictadura de Maduro estaba encubriendo un fraude electoral, en pocas horas tuvimos a disposición para la consulta de todo el mundo. Las personas que están aquí pueden entrar en estos momentos en la página de Resultados Venezuela 2024 y pueden ver los resultados por estado, lo que aquí en Guatemala serían departamentos, por centro de votación e incluso hacer el desglose por mesa. Y están las actas escaneadas. Eso creo yo que es el único caso en la región, yo que me ocupo de ver temas de América Latina, y cuidado, es probable que del mundo, de un fraude electoral probado en menos de 24 horas. Nadie ha logrado lo que logramos las fuerzas democráticas venezolanas el 28 de julio. ¿Y por qué? ¿Por qué la sociedad tuvo esa capacidad de organización para lograr esa hazaña brutal? Porque esto era más que una elección. Te lo pongo así. En muchos países, incluso en países, podemos poner Guatemala, podemos poner cualquier otro, donde hay elecciones intervenidas, polarizadas, con todos los problemas que tiene cualquier país latinoamericano, la gente ve a las elecciones como algo muy importante, pero digamos, si pierde o gana mi candidato, usualmente mi vida no se va a ver terriblemente afectada por eso. Es probable que yo siga teniendo mi trabajo, es probable que yo los domingos me siga reuniendo con mi familia a comerme un rico asado, una rica parrilla. Digamos, los cumpleaños los voy a seguir celebrando con mis amigos de toda la vida. O sea, tu vida no cambia sustancialmente por una elección. El tema es que esta elección para los venezolanos sí significaba, no quería ponerme así conmovedora con esto, pero para nosotros sí significaba la posibilidad de volver a celebrar nuestros cumpleaños con nuestra familia, volver a ver a nuestros amigos del colegio. O sea, era la última oportunidad para hacer un montón de cosas. Para muchos empresarios era la oportunidad de cierro la empresa o sigo operativo. Entonces, por esa razón logramos lo que se logró, porque básicamente todo el mundo vio esto como la última oportunidad que teníamos, digamos, para volver a estar juntos otra vez, ¿no? Las familias, etcétera. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de las fuerzas políticas? Digamos, de toda la organización política del país es impresionante porque incluso hasta gente que fue históricamente chavista, en estos momentos, gracias a lo que hizo la oposición, hay lealtades que se han roto y hay lealtades que se están cuestionando, etcétera, ¿no? La izquierda internacional, esto provocó un cisma, una división muy fuerte dentro de la izquierda internacional, al punto que personajes como Lula, pensemos, o sea, Lula es nada más y nada menos que el fundador del Foro de Sao Paulo. Lula, Petro, están pidiendo transparencia. Ya no hablemos de la posición de, por ejemplo, de un Boric, que al ser un líder de izquierda, pues ha tenido posiciones bastante valientes. Entonces, las fuerzas, esto indudablemente ha provocado un terremoto dentro y fuera de Venezuela.
y las fuerzas políticas que en algún punto dudaron de si el régimen de Maduro era dictatorial, bueno, lo llamaban también incluso autoritarismo competitivo. Ya ahorita ninguna de esas categorías le cabe porque ya se desnudaron ante el mundo como una dictadura militar pura y dura. Y yo me atrevería a decir que ni siquiera entra dentro de las dictaduras militares clásicas latinoamericanas. Ya esto es otro animal, ya esto es otra cosa diferente. Y la respuesta, obviamente, digamos, yo lo que siento es que estamos viendo la respuesta lógica que un régimen de la intensidad de ese iba a tener. O sea, se han ensañado con la población de una forma, o sea, al punto que la gente no puede tener WhatsApp abierto, no puede tener redes sociales, porque está en peligro no solo su libertad, sino su vida. O sea, como decía José Alberto, el caso de María Oropesa la semana pasada, a muchas personas que estamos dentro de estos círculos liberales nos afectó profundamente, incluso fuera de Venezuela. A mí me han hablado amigas de Colombia, de Guatemala, eh, de alguna forma devastados, yo creo que esa es la palabra, nos tiene devastados lo que le hicieron a María. Porque sí, ahí uno ve que esta gente tiene cero respeto por la condición humana. Como dijo José Alberto, cuando suben un video, les confieso, yo cuando vi ese video se me bajó la tensión y me dieron como hasta náuseas, ¿no? Ver el nulo respeto a la condición humana que tiene un régimen como ese. eh, de verdad que es descorazonador, es devastador, pero yo creo que eso tenemos que hacer lo posible por convertir esas emociones negativas en activadores políticos, ¿no? Eh, digamos que ese tipo de cosas más bien nos den el impulso para seguir y no demeritar lo que hicimos, porque lo que hicimos fue, o sea, y lo digo como historiadora, que tiene mi juicio de historiadora, o sea, lo que hicimos fue histórico, histórico. Gracias, Alejandra. Y sí, realmente ha sido histórico lo acontecido en Venezuela. Y mencionabas un poquito sobre los pronunciamientos de otros líderes a nivel mundial sobre la situación en Venezuela. Y quisiera justamente preguntarle a José Alberto sobre este impacto, sobre el impacto que ha tenido esta crisis en Venezuela, en la región, específicamente en términos de migratorios y además en las relaciones diplomáticas. ¿Cómo se encuentra esta situación ante esta crisis? Sí, bueno, la verdad es que hemos estado en una permanente crisis con relación a los efectos propios de este rigor que llamamos socialismo, ¿no? Y tiene que ver con el movimiento de masa poblacional que se ha distribuido a lo largo del continente e incluso ha sobrepasado y ha ido a otros continentes, ¿no? O sea, no solamente nos encontramos a lo largo de toda Sudamérica, sino que también hemos capitalizado bastante de los Estados Unidos y de Europa, pero esto es un tema bastante amplio y complejo, o sea, podemos comenzar desde arriba hacia abajo literalmente y tal vez nunca terminar. Pero yo podría mencionar un par de cosas en virtud tal vez de lo venidero y que quizás tenga y no tenga que ver con Venezuela. Y en esto te puedo dar un muy breve comentario, algo que me llamó particularmente la atención, algo que no lo presencié, pero fue lo primero que me saltó la alarma cuando lo pude notar, ¿no? Me llegó la información de un live en el que Donald Trump conversa con Elon Musk y una de las cosas que promete en el caso de ganar las elecciones en los Estados Unidos contra Kamala Harris es invadir militarmente Venezuela. Entonces, yo con esto no estoy diciendo o validando la posición de el expresidente Donald Trump, sino que
muchas cosas se están moviendo en torno a lo que está sucediendo en Venezuela y especialmente en torno a las potencias. En el caso de los Estados Unidos, estamos administrando un fracaso de la gestión de Joe Biden muy grande con los acuerdos de Barbados. Es algo fundamental para poder entender más o menos lo que es esto y luego entender el fenómeno de los movimientos migratorios. Empecemos con los Estados Unidos que son los que podrían de alguna u otra forma orientar el liderazgo mundial para que esto pueda tener una resolución, ojalá satisfactoria y no fracasada como ha terminado siendo el gobierno interino de Juan Guaidó. Y hay que decirlo a todas luces y sin ningún tipo de, eh, de inconveniente, ¿no? O sea, hay que tener la solvencia moral también para poder dar la cara y entender que eso fue un total fracaso a la luz de todo el mundo. O sea, no solamente por lo que significó a nivel de connotación, sino por la corrupción que se destapó por parte de la oposición en ese momento. Hay que entender también con lo que se manejaba antes incluso de que emergiera como tal en popularidad el liderazgo de María Corina Machado. Pero bueno, retomamos con el tema de Venezuela y los Estados Unidos. Los acuerdos de Barbados precisamente levantaron muchas sanciones que incluso fueron iniciadas por el presidente Barack Obama y que fueron continuadas por Donald Trump de una manera un poco más insistente y fuerte, que tiene que ver con las sanciones a los funcionarios públicos del régimen venezolano, ¿no? Cuando se hace este levantamiento de sanciones e incluso hay una suerte de intercambio de rehenes porque los Estados Unidos liberó muchas personas que podían ser objeto de interés para todos los que estamos a favor de la causa por la libertad y la democracia en Venezuela, entre ellos los sobrinos de la primera combatiente, como ha dicho muchas veces, su esposa, Cilia Flores, la esposa de Maduro, tiene los narcosobrinos que fueron detenidos en los Estados Unidos por temas de drogas, de narcotráfico. Entonces no estamos hablando solamente de una dictadura, sino de una narcodictadura que ha ampliado sus brazos a todo el continente. Luego tienes la política migratoria de Joe Biden, que ha abierto la frontera básicamente para que haya podido atravesarla todo tipo de venezolano. El problema no es que personajes de bien, como probablemente somos muchos en la tierra, con el gentilicio venezolano, la van a atravesar en condiciones humanitarias, ¿no? Sino el problema es el crimen organizado, algo que se ha extendido y que ha tocado muchos países de la región como Perú, como Ecuador, como Chile, que es el crimen organizado del Tren de Aragua, que ahora está distribuido por los Estados Unidos. Entonces, has colocado en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos, ha quedado muy mal frente a tu electorado y has quedado debilitado frente a la comunidad internacional porque le has cedido todo a la dictadura producto de la invasión de Rusia a Ucrania, también tuviste que restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela para poder comprarles petróleo porque ya no podías abastecerte de gas con Rusia. Entonces, tenemos un complejo escenario de cara a esas elecciones en la que se está capitalizando por parte de los republicanos con el liderazgo de Donald Trump y Kamala Harris, que tiene que tratar de darle una voltereta a esto y por eso es que están tratando de negociar, que es las informaciones que están saliendo constantemente en estos días, que muchos entenderán que ofrecen condiciones, métodos para que ellos puedan salir de una manera pseudo pacífica, de una manera con amnistía, para que ellos puedan abandonar el poder y entonces esto se pueda traducir como una victoria de último minuto como de un juego del Real Madrid, Sergio Ramos en el minuto 93 y ver si es que ellos se pueden acreditar la victoria de la liberación política de Venezuela. Entonces es un tema bastante complejo y nada más estoy hablando de los Estados Unidos, pero tienes también el caso de Chile, que es de hecho el lugar donde está puesta mi residencia actualmente. Y, y tienes casos como los del Teniente Ojeda. El Teniente Ojeda era un preso político, ex militar del gobierno de Venezuela, que, bueno, estuvo asilado en Chile y que fue perseguido por el crimen organizado. El crimen organizado no es por sí solo un órgano solamente, es un órgano que funciona también.
en mucha concordancia y es concomitante con el régimen de Venezuela. Piensen que el Tren de Aragua como crimen organizado también se gesta en una cárcel, producto no solo de la negligencia, sino de la deliberada planificación del propio régimen venezolano. Entonces, tienes un brazo ejecutor en cada parte del mundo que puede matar a personas como el teniente Ronald Ojeda, asesinarlos sin tener que tener un conflicto diplomático, más allá de que se terminen las relaciones entre los países. Está muy bien, por supuesto, que presidentes de izquierda, como el caso de Lula da Silva, que coloca en cuestión alguna cosa, o de Gabriel Boric, se pronuncien, pero hay muchas actitudes, hay muchas conductas en la oscuridad que son también, por supuesto, fundamentales dentro de este proceso y que ellos también confabulan para que pueda salir favorecido, pues, el dictador Nicolás Maduro. En este caso, Gabriel Boric, que ha sido probablemente uno de los que ha tenido mayor resonancia, eh, debería llamar la atención. O sea, este presidente es un tipo que se ha colocado una camiseta con el único senador asesinado en democracia en Chile, que era Jaime Guzmán, con un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque fue el que estableció los parámetros constitucionales de Chile después de la dictadura de Salvador Allende. Entonces, hay varias cosas. Que además es un personaje que tiene problemas con su propio gobierno porque está constituido por el Partido Comunista de Chile, que es el único partido comunista del mundo que gana elecciones llamándose Partido Comunista. En el resto de las ubicaciones geográficas se cambian el nombre, en Chile no lo hacen y tiene un problema de gobierno porque tiene que gobernar con esta gente que tiene muchos poderes tomados como tal. Entonces, de hecho, la comuna más icónica de Chile, que es Santiago de Chile, su alcaldesa es del Partido Comunista, es Iracy Hasler. Entonces, tienes muchas cosas que están un poco girando alrededor de Venezuela que uno diría, wow, no, bueno, lo mismo de siempre. Pero no, o sea, muchas cosas están girando en torno a Venezuela. Crisis migratoria, crimen organizado, trata de personas, que es probablemente lo más importante de esto, personas que se fueron engañadas, mujeres especialmente y jóvenes, que se fueron con el crimen organizado a otros países y les quitan sus pasaportes y las utilizan para, las explotan sexualmente. Y si no las matan y no hay nadie que las pueda ayudar, ¿por qué? Porque los países lamentablemente su inteligencia no puede con la inteligencia militar de Cuba, de Rusia y de China, que ayudan a Venezuela. Entonces, es algo sumamente clave en el tema o el ámbito de las relaciones diplomáticas e internacionales. Está muy bien el rompimiento, quebrantamiento de las relaciones internacionales, pero cabe destacar, y me gustaría señalarlo ahora, tal vez en un punto de retrospectiva crítica, muchas de esas relaciones ya estaban rotas y fueron restituidas por estos gobiernos y no les ha quedado otro remedio después de múltiples problemas de tener que volver a terminar con las relaciones. El gobierno de Gabriel Boric restituyó las relaciones con Nicolás Maduro y resulta ser que este hombre, antes de que mataran a Ronald Ojeda, al exteniente Ronald Ojeda, había firmado un acuerdo de cooperación de inteligencia militar con el Ministerio del Interior, de esto, de Venezuela, o sea, que intercambiaban información sobre personas de interés para la justicia de ambos países. ¿Y ustedes creen en la justicia de un país como la dictadura en Venezuela? Por supuesto que no, con una democracia que tiene además asilados políticos. Yo colocaría muy en duda todo eso. Gracias, José Alberto. Interesante el tema de cómo está la relación con otros países, todo el contexto de qué es lo que podría estar pasando también con las elecciones en Estados Unidos, además de que Venezuela debe de recuperar esas relaciones que son importantísimas para un país no está aislado del mundo. Y eso definitivamente es en beneficio de la ciudadanía, el tema de la recuperación económica, el tema del acceso a la asistencia humanitaria, el fortalecimiento a la paz en Venezuela, también el tema de la reconstrucción de toda la credibilidad institucional que Venezuela por tantos años ha perdido
Y justamente también quisiera hablar con Alejandra el tema de, vaya, estabas hablando, José Alberto estaba mencionando el tema de, están buscando una salida, ¿verdad? Y quisiera entrarme con Alejandra de qué condiciones son necesarias para que exista una transición democrática, pero que realmente sea efectiva, y si consideras que hubo oportunidad en este momento y si hay algunas que estén pues vigentes o pueden existir para pues hacer valer la voluntad popular de todos los venezolanos. Sí, gracias, Pablo. Bueno, lo primero es decir que em, la historia son eventos que van pasando y que no hay una fórmula que dé una solución a una crisis política en la historia, ¿no? Obviamente podemos tomar casos de la historia y ver ciertos patrones, ciertas regularidades para decir, bueno, que tengamos tales y tales condiciones, efectivamente pueden caminar hacia una transición a la democracia. Y esto ha sido estudiado. No quiero que la gente, que los estudiantes que estén escuchando esta charla empiecen, ay, bueno, aquí ya empezó la profe, la catedrática a empezar a darnos clase, pero bueno, o sea, hay literatura de eso muchísima. O sea, a nombrarles una, Guillermo O'Donnell es de los que más se ha preocupado por estudiar estos temas de las transiciones. Entonces, obviamente hay varios elementos dentro de esta ecuación, hay varios ingredientes con los que sí contamos. La primera y la más importante es que em, el régimen de facto, o sea, o la coalición dominante, para hablar en términos así bien técnicos como los que usa O'Donnell, la coalición dominante eh, perdió todo tipo de legitimidad democrática, o sea, es un régimen de facto. A partir, y es necesario que la gente llame las cosas por su nombre, a partir del 28 de julio, por ahí más o menos a las 9 de la noche, cuando el ministro de Defensa, que se llama Vladimir Padrino López, dio una rueda de prensa al país o se dirigió a los medios de comunicación prácticamente dando él los resultados 4 horas antes de que las diera el órgano electoral. ¿Ustedes los guatemaltecos se imaginan eso? Yo he estado en 2 elecciones aquí en Guatemala, en 2019 y la del año pasado, el 2023. Bueno, imagínense que todos vamos al centro de cómputo y ahí están, aquí en Guatemala, y ahí están los medios de comunicación, están los observadores internacionales, estamos un gentío, bueno, esperando la transmisión de los resultados que se hace públicamente, salen los magistrados del TC y la dan pública. Bueno, los guatemaltecos, imagínense que 4 horas antes de que todos estemos allí en 2019 fue en el Parque de la Industria y en 2023 fue en Tikal Futura. Antes de que estemos ahí, salgan la rueda de prensa, el alto mando militar diciendo, aquí ganó fulano. Así pasó el 28 de julio en Venezuela. Prácticamente el ministro de Defensa dio los resultados él antes de que los transmitiera el órgano electoral, que es el que constitucionalmente está llamado a dar los resultados. Ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo entendemos? Eso fue un golpe de Estado. El 28 de julio, a las 9 de la noche, hora de Caracas, en Venezuela, hubo un golpe de Estado. Y así, y tenemos que llamar las cosas por su nombre y usar las categorías que son. Hubo un golpe de Estado y ahorita lo que está allí mandando en el Estado es un régimen de facto, porque no tienen ningún tipo de legitimidad democrática. Ok, habiendo dicho eso, contestando a la pregunta de Pablo, que dentro de ese cóctel o dentro de esa receta, ¿qué ingredientes tenemos? Cero legitimidad por parte de la coalición dominante, unidad opositora, que esto es bien importante.
luego de varios años de desencuentros y desavenencias y de diferencias importantes dentro de la oposición, ahorita toda la oposición, desde la más centroizquierda hasta la más, están todos eh, subordinados al mando y a la conducción de una líder política que es María Corina Machado. Y nadie discute su liderazgo. Eso en términos de transiciones a la democracia es importantísimo, que la oposición esté unida. ¿Qué otro elemento tenemos? El apoyo, ciertamente, que ya lo decía José Alberto, en estos momentos es un poco más simbólico de la comunidad internacional, que bueno, prácticamente todos los países de la región están pidiendo, con la excepción de Cuba, de Honduras y de Bolivia, pero básicamente están pidiendo un recuento transparente de los votos por un organismo internacional independiente. Creo que hoy, horas antes de este webinar, quien se salió de ese consenso fue el presidente de México, AMLO, que dijo que él iba a esperar a que se pronunciara el Tribunal Supremo de Justicia en el tema, que eso es ridículo porque el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela es prácticamente el bufete de Nicolás Maduro. Pero bueno, el grueso de la región y ya aquí los países de la Unión Europea, etcétera, están apoyando. ¿Qué falta para que, digamos, para tener esa receta del pastel lista? Faltan dos elementos bastante importantes. El primero, más contundencia de parte de la comunidad internacional, y aquí obviamente hablo del único actor internacional que es capaz de hacer una amenaza creíble, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta ahora ha habido muchas zanahorias y pocos garrotes, como decía un periodista venezolano, Orlando Avendaño. Ha habido una política de muchas zanahorias y pocos garrotes. Para quienes no saben qué significa esto, zanahorias y garrotes quiere, digamos, es una doctrina internacional viejísima de los Estados Unidos, de un expresidente llamado Teddy Roosevelt, que él, digamos, la zanahoria quiere decir un incentivo, el garrote quiere decir una amenaza creíble de fuerza. Entonces, hasta ahora sí se les han ofrecido amnistía, se les ha ofrecido impunidad, se les han ofrecido retiros dorados en el exilio, pero no hay del otro lado un garrote, no hay del otro lado una amenaza creíble de que, bueno, si no aceptas esta zanahoria, la, la otra opción es, bueno, como yo no estoy en Venezuela, la otra opción puede ser que termines como Soleimani eh, en Irán. Y literalmente eso es lo que falta, porque como no hay una amenaza creíble, como no hay un garrote allí, ellos se le ríen en la cara prácticamente y se burlan de lo que dice la comunidad internacional y concretamente de lo que dicen los Estados Unidos. Pero bueno, no está en mí, yo hablaré, mi misión es hablar con quien yo tenga que hablar para hacerles transmitir esto, ¿no? Pero de que tiene que haber una amenaza creíble, la tiene que haber. ¿Cuál es el otro elemento que falta? El apoyo, obviamente, del ejército. O sea, y aquí vuelve, dice, vuelve otra vez la profe, saquen los cuadernos y tomen nota, porque esto se convirtió en una clase. Bueno, también los teóricos políticos, por ejemplo, uno muy famoso que se llama Samuel Huntington, dice que históricamente en los últimos 200 años, que es más o menos la edad que tienen todos nuestros países en América Latina, ¿cierto? El actor más importante de la política latinoamericana ha sido el ejército. El ejército es el gran árbitro de la política latinoamericana. Obviamente esto va en cuestión de grados. No es lo mismo Chile que Venezuela. Digamos, esto va en grados, pero el ejército sigue siendo tremendamente importante en la política latinoamericana y esa es la pieza fundamental que falta, y es que haya algún tipo de
eh, de, no quiero usar las palabras más apropiadas posibles porque, para que no se malinterprete, que haya em, algún tipo de vuelta de timón dentro del ejército, porque también llamar a divisiones, y Guatemala sabe mucho de esto por su historia contemporánea en el siglo XX, llamar a divisiones dentro del ejército puede salir muy mal. Y ustedes los guatemaltecos nos pueden decir, digamos, cómo esas divisiones dentro del ejército los hicieron sufrir durante buena parte del siglo XX con una guerra civil bastante, eh, digamos, bastante fuerte, ¿no? Bastante cruel, de la que todavía se viven secuelas, ¿no? Entonces, llamar a una división dentro del ejército es bastante delicado, pero sí, yo diría, a una apelación a la conciencia de ciertos cuadros del ejército para que faciliten una transición a la democracia. Y otro tema, y con esto termino, que esto es algo, una propuesta que hizo hace poco por Twitter una historiadora venezolana y analista política también, que se llama Margarita López Maya, que puede ser plantear una nueva negociación pensando un poco fuera de la caja. ¿Por qué? Si se plantea una negociación, meter a los actores fuertes, Estados Unidos, Europa, pero, y esto no le va a gustar a mucha gente, pero de nuevo, vamos a ser realistas, meter dentro de esas negociaciones a Rusia y a China y hacerles ver a Rusia y a China que pueden ganar facilitando una transición a la democracia, porque al final estos le responden a aquellos. Y si de alguna forma en una negociación estos ven que facilitando una transición a la democracia en Venezuela ganan igual, miren, ¿quién quita que se alineen los astros? De nuevo, con esto no estoy diciendo sigamos la fórmula y los astros se van a alinear, pero puede ser que pase. Y eso es un elemento en el que todavía no hemos pensado y a mí me parecería pues interesante traerlo a la mesa si estamos buscando salidas a esta locura en la que estamos metidos, ¿no? Gracias, Alejandra. De verdad que nos diste un abanico de soluciones que los venezolanos pueden tomar en cuenta y en consideración en los próximos escenarios. Pero antes de que vayamos justo casi acercándonos a la conclusión, yo quisiera que José Alberto nos compartiera por qué es importante que los jóvenes pues de todo el continente, no solo los integrantes del MCN de Guatemala, sino que realmente que todos los jóvenes del continente pues conozcamos el contexto de esta situación. Solo Tienes tienes tú. apagado el micrófono, José Alberto. Gracias por la información. Disculpen. Gracias por tu pregunta también, Pablo. Bueno, yo antes de comenzar con esa parte, pues me gustaría, por supuesto, consolidar el argumento de Alejandra. Indudablemente ella tiene toda la razón. Ya decía Aristóteles que sin el apoyo militar una golondrina no hace verano. O sea, y eso no es ningún tipo de casualidad respecto de lo que puede ser el devenir. Y esto nos lleva un poco también a reflexionar el punto en el que nos encontramos en la actualidad, ¿no? O sea, hablamos de 25 años, de los cuales yo solo he vivido probablemente 3 fuera del chavismo, para que se hagan una idea. Yo tengo 28 años, el chavismo tiene 25 años. Y aquí viene esta reflexión. Esta reflexión tiene que ver con el tema de las ideas. Las ideas importan y mucho, y no solo eso, tienen consecuencias. Y las consecuencias pueden ser devastadoras. Una idea puede perfectamente, eh, puede definirte o destruirte. O sea, eso es lo que puedo dejar a modo de cierre o conclusión respecto de esta disertación sobre Venezuela. Y lo que hemos evidenciado en Venezuela, producto del socialismo del siglo XXI y desde luego lo que pueda ser el atavismo político que nos haya antecedido, eh, sobre la marcha después de la dictadura de Pérez Jiménez y antes del chavismo, son parte de las cosas que son sin duda algún objeto de estudio para poder evitar de alguna forma que se repita. El caso de Venezuela
es icónico, pero hay muchos otros ámbitos y bastiones en los que la democracia y la libertad está siendo coartada de forma grosera. El caso de Bolivia es una cosa también impresionante. El caso de Nicaragua es algo que deja a muchas personas, pero sin ningún tipo de expresión por el símil que tienen respecto de nuestra situación en Venezuela. O sea, ya hay presos políticos y hay perseguidos tanto de Bolivia como de Nicaragua, y hay muchos países que van probablemente en una senda cuyo propósito es tratar de alcanzar el sueño alcanzado por Hugo Rafael Chávez Frías. Ya Chile incluso tuvo dos procesos de confección de una nueva constitución por medio de la fórmula chavista. Ya tuvieron que deponer a un presidente en Perú porque tenía como propósito el sueño chavista, o sea, la constituyente. Y esa es la varita mágica que muchos van a poder colocar. Y en muchos casos van a ver que intelectuales de la talla de los más grandes pensadores y de las más importantes disciplinas de sus respectivos países podrían incluso suscribirlas ya en su momento. Probablemente, bueno, Alejandra es historiador y podrá contradecirme sin duda alguna respecto de esto, pero incluso un estudioso del derecho administrativo en nuestro país, como era el doctor Alan Bruber Carías, también era una persona que en cierto punto tuvo algún tipo de esperanza y poco recelo con relación a la constituyente en Venezuela, y el arribo de la constitución del 98 fue precisamente el inicio del fin para nosotros los venezolanos en torno a nuestras posibilidades democráticas. O sea, una constitución que nos eliminó tanto el Senado con muchas de las prerrogativas que nos permitía el balance y la distribución correcta del poder para que no se pervirtiera esto por medio de la propia democracia, o sea, colocando un poco de por medio esto de la paradoja de la democracia de Popper, que la democracia puede ser destruida mediante la propia democracia. Bueno, es algo que tiene que ser bajo la vigilia de muchas personas comprometidas con los valores y los fundamentos democráticos de sociedades libres y responsables. Y estos espacios son precisamente para que ese tipo de ideas e intenciones afloren, para que puedan multiplicarse y puedan tocar las almas de muchas personas que puedan sentirse bajo el llamado, pues, de esta convocatoria que es por la libertad de todo el mundo. O sea, muchos, no en vano Thomas Jefferson decía que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. O sea, indudablemente es lo que tenemos que hacer ahora. Las ideas son importantes y tienen consecuencias. Gracias, José Alberto. Me encantó eso de Thomas Jefferson, sí, es increíble, pero cierto, pues, y ahí está el ejemplo de la participación ciudadana de Venezuela en estas elecciones, de cómo se levantaron, pero también es un ejemplo de cómo los países vecinos tenemos que apreciar tanto la libertad y sobre todo compartir esos principios de la libertad y defenderlos y vigilarlos. Y por último, quisiera que ambos me contesten la siguiente pregunta, ¿verdad? Que es, ¿qué escenarios ven ustedes para el futuro próximo y a largo plazo en términos de liderazgo político? El tema de hacer valer las actas también creo que es importante, si pudieran mencionarnos cómo lo ven. El tema de la protesta ciudadana y también la alianza con otros países. Si quieren, empezamos con Alejandra. Bueno, yo no sé si o sea, esta pregunta me la hacen mucho, no sé si es porque soy historiadora y la gente ve en los historiadores como una especie de videntes o algo así. José Ortega y Gasset decía que los historiadores eran los profetas del pasado. Entonces no sé si es que la gente piensa que tenemos unas cualidades, eh, no sé, extrañas como para saber qué va a pasar. Miren, la verdad es que no sé qué va a pasar. Si me preguntan cuáles son los escenarios, obviamente hay algunos escenarios posibles, algunos más deseables que otros, pero nadie sabe qué va a pasar a ciencia cierta. Em, el escenario más deseable, diríamos, que pudiera ocurrir es que haya una fractura
digamos, tan grande dentro del alto mando militar que de alguna forma de aquí a las próximas semanas o meses, para que efectivamente se le convenza a Maduro y a su rosca que la mejor opción que tienen es salir del país y hacer una transición ordenada, ¿no? Ese sería probablemente el escenario más deseable para todos porque sería el más pacífico, etcétera. Luego está el escenario de em, una transición un poco más tutelada, más intervenida, y ese es un escenario problemático por todo este problema geopolítico que estamos hablando, porque un mal cálculo puede hacer de lo que está pasando en Venezuela una crisis eh, militar, geopolítica de grandes proporciones. Y recordemos que eso es un escenario indeseable para todos en este continente, porque somos el único continente en este momento del mundo que no tiene una guerra o que no tiene ningún conflicto en este momento, ¿no? Sería ciertamente el más delicado, pero pareciera por las actitudes y las actuaciones que está teniendo el régimen venezolano, ellos más bien quisieran, o sea, arrinconar a que la única opción sea esa, a que sea una salida de fuerza bastante, bastante traumática. Y luego está el tercer escenario que también es fatal, em, porque sería, bueno, eh, Venezuela, la nueva Corea del Norte, la nueva Cuba. Venezuela es un problema obviamente geopolítico por los intereses que hay allí, de China, de Rusia. Em, Maduro en cierta medida está haciendo ciertas aperturas al tema petrolero. eh, y la comunidad internacional podría adoptar la opción, digamos, bastante terrible de decir, bueno, es el mal menor, que ese señor se quede ahí y nosotros preferimos lidiar como podamos con la migración, que eh, va a ser arrolladora la migración que va a haber. Si en estos momentos hay 8 millones de venezolanos, hoy salió una encuesta en donde es probable que si no se resuelve una situación, la situación en Venezuela en los próximos meses, para el año que viene vamos a ser 9 millones de venezolanos y así va a ir increciendo la cifra. Entonces es probable que muchos países digan, bueno, sí, la migración es un problema, pero es el problema preferible a tener un conflicto, una Ucrania aquí, un conflicto de escala, digamos, que suba ya a una escala mayor, y decidan dejar eso como está y prácticamente dar a Venezuela por perdida, y Maduro pasaría a ser un Gaddafi en los años 90. Esto, nuestra generación no lo tenemos tanto en la mente porque el recuerdo que nosotros tenemos de Gaddafi es el de 2011 cuando lo asesinan. Pero la gente que es un poco más grande que nosotros recuerda que en los años 90 Gaddafi era un indeseable. Todo el mundo sabía que era un monstruo, un tirano, pero lo toleraban porque ¿qué iban a hacer? Entonces, que Maduro pase a ser una especie de Gaddafi en los años 90, que todo el mundo sabía que era un monstruo, pero se lo bancaban, como dicen en Argentina, lo toleraban, o como lo decimos nosotros en Venezuela, se lo calaban. Eh, Esos serían, digamos, los escenarios. Gracias, Alejandra, por tu conclusión. Y pues es el turno de José Alberto. Sí, bueno, la verdad es que me encuentro más o menos en el mismo ejercicio de Alejandra, ¿no? Es bastante eh, imprevisible lo que pueda suceder a partir de este momento
Tal vez no pueda decirles o tal vez no, no me atreva del todo a comentarles con cierta certeza, ¿no? Porque no me gustaría contribuir en cierta medida un poco a esta incertidumbre que nos toca en estas horas tan oscuras, ¿no? Em, pero sí puedo decir lo que no debiese volver a suceder, que en este caso son cosas como la que hemos vivido más recientemente a través del gobierno interino. O sea, que fue un fracaso político, fue un fracaso moral, fue un fracaso espiritual. O sea, a través de esto nos dieron en todos los flancos, absolutamente todos. O sea, Juan Guaidó fue una persona cuyo objetivo era más o menos alcanzar lo mismo que estamos pretendiendo en la actualidad. Y en su minuto fue una persona que fue no solamente eh, eh, respaldada en el Congreso de los Estados Unidos delante de ambos partidos políticos grandes del país, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, sino una persona que recaudó muchos fondos para poder traspasar a través de la frontera una ayuda humanitaria que se terminó convirtiendo en una hucha a repartir entre un par de políticos corruptos, que dicho sea además también fueron viciados y pervertidos por parte del régimen dictatorial. Entonces, las mejores esperanzas que nosotros tenemos depositadas dentro del liderazgo disidente en la actualidad no puede bajo ningún tipo de motivo convertirse en un segundo caso, en una segunda experiencia similar a esta. Juan Guaidó fue reconocido por la mayoría de la comunidad internacional. O sea, eso es muy importante. Fue reconocido por los Estados Unidos, todos los políticos casi transversalmente. Aplaudido en el Congreso, fue respaldado de muchas formas y la verdad es que el resultado no es sino lo que nosotros conocemos al día de hoy. Entonces es bastante importante que esto tome una buena dirección. El régimen venezolano además ha sido siempre una dictadura que ha tratado de tener vocación popular en el sentido, para que pues, se entienda un poco lo que quiero decir, ellos han tratado de agradarle a la gente, por más que sea. Ellos han hecho una campaña para poder simpatizarle a un espectro interesante de la sociedad y lo han alcanzado, que es lo peor. Sí es verdad que la mayoría quiere y está deseosa de que se vaya Nicolás Maduro. También es muy importante desvelar de que hay personas que todavía lo respaldan. O sea, ese 20%, aunque puede ser completamente minúsculo en torno a ese 80, también es considerable. Y eso quiere decir que todavía hay una parte de la población que aspira a esto. Y el chavismo, por supuesto, está mutando, ¿no? O sea, ya parece un poco más como el sandinismo. No le importa realmente las consecuencias propias de lo que pueda hacer. Ya no está perdiendo mucha popularidad de forma vertiginosa, de forma interna. No porque antes haya hecho algo distinto, no, sino que ahora tiene mucho menos pudor que antes. O sea, que te metan preso por publicar algo o por decir algo y haya sido desgraciadamente grabado y captado por una persona que puede colocarte en una condición de arresto, pues es algo que antes no se vivía. O sea, esto ha sido una escalada progresiva y en la que cada vez que se desarrolla un proceso, coyuntura, tesitura similar a esta, pues la consecuencia va en proporción de la posibilidad de que pueda ser uno libre democráticamente. Entonces, probablemente esto se mide, vamos a decirlo, en cierta medida bajo los decibelios del propio medio de la dictadura, ¿no? Y con base a eso aplican, por supuesto, todo el rigor de su monopolio de la fuerza, como lo tienen además. Entonces, es importante saber que esto es el presente que tenemos. La gente y especialmente la comunidad internacional no quiere quedar tampoco mal de nuevo. Y bueno, o sea, antes de que desespere finalmente a los que nos pueden ayudar, porque esto es algo también a tener a consideración. Perfectamente podríamos convertirnos en un bastión similar al de Corea del Norte, al de Cuba, al que ya Nicaragua es, y que ya no es que va a ser difícil salir de Maduro, es que va a ser imposible, fácticamente y porque
todos los factores van a reconocer tantos errores delante de esto que no van a tener manera de sacarle un capital político alguno porque han perdido credibilidad. Es lo que explicaba Alejandra hace poco. Han perdido la credibilidad. Entonces, este es literalmente el último rayo de esperanza. Esta es la luz al final del túnel. Es el momento más importante y crucial. Muchas gracias, José Alberto. Pues gracias por responder esas dudas que generamos con el equipo del MCN y que creo que son importantes para que los jóvenes estemos un poco más informados del contexto y entre tanto ruido que hay en las redes sociales, pues qué mejor que dos personas que conocen muy bien el tema y que además viviéndolo desde afuera, ¿verdad? Cada uno y haciendo sus luchas. No sé si hay alguien del público que quisiera hacer alguna pregunta, que levantara la mano. No sean tímidos. No sean tímidos, mucha. Alguien que quiera realizar alguna pregunta, puede levantar la mano. Bueno, mientras se anima la gente a preguntar, yo solo que me faltó la parte que me comentabas de cómo hacer respetar las actas o cómo hacer valer las actas. No es un llamado, no es autopromoción, pero hace unos días hice un hilo en mi cuenta de X, que es @alemartinezcan, porque salió un paper de la Universidad de Michigan de un profesor que se llama Walter Maven, que él está especializado en fraude electoral y tiene una metodología que se llama eForensics, que él se la aplicó a las actas que publicó la oposición en la página de Resultados Venezuela y estadísticamente demuestra que las actas que presenta la oposición son verídicas y son reales. Entonces ese es un argumento más, digamos, por si hacía falta más argumentos, es un argumento más eh, que refuerza, digamos, lo que pasó realmente ese día. Entonces, los invito ahí al final de mi hilo están los dos papers para que los consulten. Si son así geeks y les gusta la estadística, creo yo que se lo van a disfrutar. Yo no me lo disfruté tanto, lo leí por necesidad, pero si les gustan estos temas, ahí están a disposición también. Gracias, Alejandra. Hay una pregunta de Alba Jiménez. Dice, ¿cómo puedo apoyar en este tema de Venezuela siendo guatemalteca? Esa está interesante. No sé quién la quiere Bueno, responder. si quieren, le doy yo y después José Alberto. Miren, lo que pueden hacer es compartir en sus redes sociales, ser ustedes un canal y un vehículo para dar esto a conocer, para que más gente sepa lo que está pasando en Venezuela, las detenciones que en este momento van 2000, ya no, de hecho, no se les puede llamar detenciones porque no tienen ni orden judicial, ni están siguiendo un debido proceso, ni nada. Son desapariciones forzadas lo que está ocurriendo. Ya van 2000 personas que han sido prácticamente secuestradas, desaparecidas, que no se sabe o no los dejan, digamos, no los dejan visitar por sus familiares, etcétera. Se tiene información que de estos 2000, varios son menores de edad y que por lo menos hay 20 que están dentro del espectro autista. Entonces, dar a conocer este tipo de información por sus redes sociales, ser ustedes un canal de comunicación, sensibilizar a la gente, se los digo de corazón como venezolana, para nosotros es inconmensurable, o sea, es muchísimo lo que pueden hacer. No dejen morir el tema, todo lo que vean de Venezuela, intenten compartirlo. ¿Y por qué también? Porque la gente dentro de Venezuela está siendo perseguida y masacrada por compartir información en sus perfiles de redes sociales. Entonces, ustedes conviértanse en un vehículo, en una voz para las personas
que están dentro de Venezuela y para nosotros los venezolanos que estamos en el exilio y que queremos regresar, conviértanse ustedes también en una voz y en un canal de comunicación en sus perfiles, en sus redes, para dar a conocer más de este tema. Gracias, Alejandra. Si quieren, vamos con la siguiente pregunta para José Alberto. Dice por ahí, asistente anónimo, me parece aquí. ¿Cómo podemos apoyar, aunque sea moralmente, quienes somos sociedad civil extranjera? Va como en la misma línea. Solo tu micro Tienes está... el micro. Perdón. Para redondear, por supuesto, la idea que ha esbozado Alejandra, yo creo que es fundamental el rol que tienen las personas en la difusión de lo que está sucediendo en Venezuela y por supuesto la promoción de los valores que logran no solamente prevenirlo, sino también combatirlo de alguna u otra forma. Pero yo diría que esto más que todo para poder informar o para poder hacer cualquier cosa de esa índole tiene que ver también con el sentido de no perder la esperanza dentro del proceso y no dejarse llevar con los sentimientos que están vinculados a la frustración y parte de esa impotencia. ¿Y por qué digo esto? Porque el chavismo realmente nos ha hecho mucho daño durante estos 25 años. O sea, nosotros tenemos una tarea muy cuesta arriba, muy difícil, que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social. La confianza en nosotros mismos y entre nosotros como venezolanos es algo a rescatar y que solamente podrá realizarse en la medida en que podamos recuperar la confianza dentro del proceso de liberación del país. Entonces, lo que puedo decir a propósito de esto es que podamos ser voces de libertad, voces de dignidad, que podamos tocar y alcanzar no solamente a nuestra comunidad como venezolanos, sino que además seamos como en potencia unos evangelizadores de algo distinto, ¿no? O sea, como en su momento lo han sido los cubanos en muchas partes. O sea, creo que es algo fundamental. O sea, tenemos que reconstruir a todo, de todas formas, nuestro tejido social. Mira, yo también agregaría algo, obviamente no aplica tanto para quienes están en Guatemala, sobre todo para quienes están en países que no han demostrado un apoyo fuerte, significativo a la lucha de las fuerzas democráticas en Venezuela. Por suerte, Guatemala sí se ha pronunciado a favor, la Cancillería ha sacado comunicados, el presidente de la República se pronunció al respecto la semana pasada. Pero en los países donde sus gobiernos no están teniendo una posición clara con respecto a Venezuela, pues también nos ayudaría mucho que hicieran presión eh, a sus cancilleres, que hicieran presión a cuáles son, por ejemplo, las posiciones de sus cancilleres y sus embajadores en instancias como la OEA, la Organización de Estados Americanos, que pidan esa rendición de cuentas a sus funcionarios, también nos ayudarían tremendamente a los venezolanos. Como repito, menos mal, Guatemala no está dentro de esos países como, digamos, Bolivia, Honduras, México un poco, España un poco, ¿no? Que con gobiernos que no quieren tener una posición clara sobre lo que pasó, pero los que no sean guatemaltecos nos harían un gran favor haciendo esa labor de vigilancia y los que están en Guatemala también deberían de vigilar, ¿no? O sea, porque que se estén portando bien ahorita los del gobierno no quiere decir que más adelante no se pueda torcer la cosa, ¿no? Entonces allí también nos ayudarían muchísimo. Buenísimo, no sé si me logran ver. No, creo que no, No, ¿verdad? no te vemos, pero sí te escuchamos. Ahora sí creo, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Buenísimo, buenísimo. Pues muchas gracias, José Alberto y Alejandra. De verdad que es enriquecedor, pues todo lo que nos contaron, las respuestas que nos dieron a un montón de dudas para conocer un poco más del contexto y seguir invitando a los integrantes del MCN a participar en este tipo de conversatorios que es importante y súper valioso.
A siempre agradecerles a ustedes por compartir sus conocimientos y experiencias y esa capacidad de poder escuchar a los demás con suficiente atención. Solo a través de este tipo de intercambio de ideas podemos pues acercarnos más a la comprensión más profunda de lo que sucede y quizás no solo en redes sociales, ¿verdad? Que muchas veces solo por ahí a la nueva generación, a esa generación le llega la información y es parte de lo que queremos en el MSN, llevar información verídica, objetiva, precisa y, y contribuir de alguna manera a buscar soluciones y aprender también de estos ejemplos, ¿verdad? Eh, Además, sabemos que detrás de las cifras que arroja toda esta crisis, los titulares de las noticias, todo lo que vemos, detrás de todo eso hay millones de historias humanas de venezolanos que están pasando y cada una pues con su propio peso y valor, pero es importante que ustedes sigan en la lucha, los admiramos bastante, sepan que cuentan con el MSN para lo que necesiten y les agradecemos sobre todo por brindarnos su tiempo y de verdad estamos infinitamente agradecidos, así que muchas gracias José Alberto y Alejandra. No, por Gracias favor, a muchas ustedes gracias por a la ustedes. invitación y bueno, a la orden cuando quieran. Ahí estamos, no, hombre, contentísimos. Y pues gracias a todos los que se conectaron, que pasen feliz noche y gracias por participar. Gracias a Rocío también del staff de la Mega. Ahora sí nos vemos y feliz